Día 68. Polina Berecina completa una de las mejores competiciones de su vida y logra la 8ª plaza en el Campeonato de Europa de Rítmica en Bakú. Día 80. Bakú sigue siendo una ciudad talismán. Hugo Arillo se proclama subcampeón del mundo. Día 85. Los Juegos Europeos de Polonia nos dan una gran alegría. José Quiles se cuelga la medalla de plata y vuelve a casa con el billete de París en el bolsillo. Día 120. Héctor Álvarez se proclama campeón de Europa Junior en Omnium en Portugal. Día 121. Nagore Folgado gana la medalla de bronce en los 100 metros del Mundial de París y certifica su pasaporte para los Juegos Paralímpicos. Día 130. Póker de podios en torneos internacionales de baloncesto. Bronce para Mirem Betewenhanje en el Europeo Sub-18 y para Claudia Contey en el Europeo Sub-20. Plata para Agua Fam en el Mundial Sub-19 y para Lucas Marí en el Europeo Sub-18. Día 140. El triatlón valenciano no para de dar satisfacciones. Bronce para Alejandra Seguí en la prueba individual del Europeo Junior y bronce para Héctor Tolsá en la prueba de relevos mixtos del Europeo Juvenil. Día 160. Enrique Alhambra da el gran salto y consigue 2 medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada en Manchester. Día 177. Violeta Díaz confirma que es una de las sensaciones del año y alcanza la medalla de plata en el Europeo Junior de Taekwondo.